Listo. No se nos vaya a olvidar. Exacto. Te agradezco que si no, después al ratito me compartes la grabación. Sí, con Muchas todo gracias. gusto. Mira, Cristi, lo que yo quisiera hacer de entrada es, primero quiero recordar un poco a mi buen Rodolfo. Claro que sí, por supuesto. Un poquito de él. Todos aquí los que van a estar, bueno, en su mayoría tuvieron la oportunidad de conocerlo, con que hace con algo de él. Quiero poner un chiqui video de él para los que no, bueno, pues que lo conozcan o que lo reconozcan ahí. Y luego ya nos vamos muy directamente a este tema, ¿no? Me encanta. Yo creo que va a ser muy importante irnos desde los básicos de nuestros programas, el por qué venimos así programados, de dónde venimos con todos estos programas y bueno, ya tú me irás llevando de la mano a cómo vamos a hacer todos los cambios, ¿no? Claro que sí. Yo les voy platicando por qué hacer esta reingeniería de vida. Con muchísimo gusto, Luis Carlos. Manuel, Ricardo, les voy a pedir a favor que a partir de este momento me ayuden ustedes a darle la bienvenida a quien se vaya conectando, porque ya un minutito más vamos a estar por aquí ya empezando. Claro que sí. Claro. ¿Hace cuánto iniciaste tus trabajos con John Dispensa? Pues mi trabajo personal desde el 2009 ¿No? y mi trabajo profesional, o sea, trabajar para él desde el 2015. 2015. Sí. Ahí llevó una involucración total, ¿no? Híjole, yo creo que me involucré desde el primer instante porque realmente la información, cuando la escuché, era justo lo que necesitaba en el momento en el que estaba. Entonces me hizo muchísimo sentido observar todo lo que había estado leyendo en el momento en el que yo estaba escribiendo una tesis para mi maestría. Mi tesis se llamaba La percepción del miedo en el ambiente grupal. Entonces, en el momento en que yo escucho la información de Dr. Joe, digo, wow, es lo mismo que dicen todos los otros libros, pero sin tanto arreglo, sin tanta vuelta, muy directo. Y es la manera en la que yo funciono, como muy práctico, muy lógico. Entonces me hizo sentido y me enganché desde el primer instante, pero en realidad pues no había oportunidad para trabajar de la mano con él en ese momento, porque él estaba pues también realmente despegando cuando yo lo conocí. Y hasta después se abrieron las oportunidades para que la información de él se llevara a otros lugares. Y pues realmente fui de las personas que desde el inicio que él abrió grupos, pues me involucré a participar en todo lo que él hacía y pues ha sido un proyecto muy bonito. De hecho, el cuarto libro que él escribe, el de Supernatural, cuando lo leo digo, ay, qué padre, porque toda la información que él pone ahí de su investigación, pues yo participé en todo ello durante los últimos 10 años. Entonces es como también leer parte de tu historia, porque pues ahí estuve yo presente en todos esos ejercicios, en todos esos, pues ahora sí que grupos de trabajo que estuvieron involucrándose como conejillos de India en toda la investigación que él hace. Entonces es muy interesante, la verdad. Estás en silencio, creo, Luis Carlos. Perdón, pero es que la mascota estaba allí, ya sabes. Ladrando. Te decía, yo creo que también es importante que veamos un poquito de quién es Joe Dispensa, porque a lo mejor no todos lo vamos a relacionar tan rápido. Claro. Para que también de ahí venga esta situación, y creo que es importante que todos puedan leer un poquito de él Sí. y que puedan conocer un poquito de toda esta metodología, ¿no? Porque Claro que sí. Una metodología. Sí, la metodología de él es, la verdad, para mí es muy, muy poderosa, porque no está entintada de ninguna corriente anterior, sino que está realmente puesta de una manera extremadamente sencilla y lógica para la mente que trabaja con el hemisferio izquierdo. Es decir, no tienes que creer en nada, sino simplemente tienes que observar desde un lugar
completamente objetivo y ir construyendo. Entonces, creo que le funciona a las personas que quieren usar el sentido común, digamos. Correcto. Bueno, si te parece, Cristi, vamos a ir comenzando. Ya el resto de la gente se irá conectando ahí poco a Claro poco. que sí, claro que sí. A mitad de charla te voy a molestar para que hagamos una breve pausa nuevamente para volver a retomar el tema de Rodolfo, ya Sí. que no van a tener este dato quienes vayan entrando más tarde, y creo que en este caso es muy particular el comentarlo, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada a todos, gracias por conectarse, muy buenos días en esta rica mañana de martes, fresca porque es de hoy. Y bueno, como siempre decimos, algo que es sumamente importante es que empecemos con una buena función en mindfulness, y esto es, vamos a hacernos presentes, vamos a dejar a un lado nuestro Facebook, vamos a dejar a un lado el WhatsApp, vamos a dejar a un lado todos los distractores que pudiesen existir, y vamos a tomar toda la concentración y vamos a realmente estar presentes en este momento, aquí, en lo que estamos y donde estamos, para que realmente toda esta información que va a ser de suma importancia para nosotros, para nuestra vida, la podamos realmente tomar como tal. Hoy va a estar acompañándonos aquí Cristina Puga. Cristi es una persona que ha tenido una vida muy, muy interesante. Por ahí ya me tocó escuchar su biografía, la vamos a escuchar todos juntos, no voy a adelantar nada de esto, pero sí les quiero decir que es una persona que ha estado muy preparada. Y aquí lo más importante es que no vamos a hablar del negocio per se, sino vamos a ir, ahora sí que en el Back to the Basics, a hablar de quién hace el negocio. Quien hace el negocio somos los empresarios. Y para que un empresario funcione, o cualesquiera como humano funcione, tenemos que estar trabajando con un mindset bien correcto, con una estructura muy clara y saber cuáles son nuestros miedos, saber realmente en dónde estamos parados y saber cómo nos debemos de confrontar primero a nosotros mismos para poder dispersar cualquier situación que tengamos propia interna, para poder aceptar y poder caminar hacia lo demás. Pero antes de entrar con Cristi a ver de todos estos puntos, yo sí quisiera tomar unos minutitos para recordar a Rodolfo López. Muchos de ustedes me han estado preguntando del porqué de esta persona con el moño. Quien no ha recordado, bueno, Rodolfo López es uno de los action coaches que más participación tuvo con nosotros. Con nosotros estuvo en varias charlas, simplemente por el hecho de aportar, simplemente por el hecho de dar. Una persona muy carismática, una persona muy alegre, una persona que realmente se robó el corazón de todos por su inteligencia, por su creatividad, por su forma de ser. Y por eso quiero recordarlo el día de hoy muy en particular, porque tristemente Rodolfo ya se nos adelantó en el camino. Hace apenas un par de semanas, un viernes, Rodolfo, por esta situación de COVID, pues dejó de existir. Y es por eso tan importante que no nos debemos de perder, y tenemos que tener mucha claridad de quiénes somos, qué qué hacemos, porque los legados que vamos dejando en el camino son los legados más importantes. Y así como todos ustedes son personas maravillosas y muy valiosas, créanme que Rodolfo fue una persona no solamente maravillosa y valiosa, sino extraordinaria. Y a veces fuera de las charlas no lo alcanzamos a ver todos, pero quiero que sí sepan que fue un gran colaborador para todo lo que ustedes han recibido. Entonces, hoy en particular vamos a hablar de Rodolfo y vamos a recordarlo, porque tristemente por una condición que él tenía previa de salud, no contaba con un seguro de gastos médicos. Y esto hizo
que la situación por la que atravesó durante esta enfermedad de COVID, bueno, fuera totalmente fuera de las proporciones económicas que tenían él y su familia. Y va a haber un evento próximamente que va a estar liderando precisamente Cristina Puga, y donde todas las ganancias van a ser precisamente para poder apoyar a la familia con todos estos gastos. Pues para quien no se acuerde de Rodolfo, me quiero permitir ponerles este pequeño video donde tuvieron una participación como la persona que eres. Recordemos a Rodolfo. Pero terminar ese turno, usted termina pues ahí tanto para el de la universidad, con ahí los pinturas de Orozco, el Clemente Orozco, ya ves ese pinta rojo, negro, pues eso. Entonces, pues estaba, terminó ahí y por favor volteamos para arriba, también el señor volteó y empezó a chulear las pinturas. Dice, oye, que puedas salir nada más, que colorido, que hermosura, todo eso. Que ya debemos explicar, originales. Pues ya nos retirábamos y pregunta el hombre, bueno, en ese tiempo era joven, oiga, ¿y qué año fue pintado esto? Silencio. Silencio, como 3 segundos de silencio, pero ese silencio embarazoso. Entonces, ¿qué año fue pintado? Pues volteas a ver, se pintó en noviembre de 1934, cuando los pacientes no se habían tocado a la izquierda, porque la habían perdido culminando ese cierre. Ya alguien se pregunta y dice, ¿cómo sabía esa fecha? ¿Qué guardanza? Se la acabo de inventar esto. ¿No? Porque en ese tiempo no había Google, entonces voy a poner el. Pues bien, este era el buen Rodolfo, que siempre tenía una anécdota, siempre tenía una historia, siempre tenía algún buen comentario. Y si ustedes recordarán, hace 4 o 5 programas de aceleración atrás, él estuvo con nosotros aquí con una charla muy interesante de marketing. Entonces, bueno, por eso era para mí tan importante recordarlo, que todos le regalemos este espacio a nuestro buen Rodolfo López. Y bueno, hoy sí vamos a lo que nos trae aquí, que es Cristina Puga y su charla. Entonces, vamos a platicar un poquito con Cristi, vamos a platicar de qué va a ser este gran evento que se va a tener. Y es muy importante porque aquí estamos hablando de una charla donde participamos 45, 50 minutos con ustedes. Pero este evento tan trascendente que nos va a comentar ahora Cristi, es un evento que es de 4 horas. Entonces, obviamente no se puede resumir toda esa información que se requiere en 4 horas. Y por eso la importancia de que sepamos de qué va esto, de qué se trata y sobre todo, qué es lo que vamos a poder hacer y qué es lo que vamos a poder lograr. Entonces, platícanos, Cristi, un poquito de esta reingeniería de vida, de qué va. Ya hablábamos de tu liga con John Dispenza y hay que hablar un poquito de Joe para que la gente sepa un poquito de él. Pero yo quisiera platicar un poquito desde antes, desde quién es Cristi, de dónde viene, cuáles son sus orígenes, cómo nace toda esta pasión. Uy, no, pues entonces igual necesitar más de 4 horas. No se quedan. Buenos días a todos, ¿cómo están? Y bueno, gracias por tenerme aquí platicándoles. Bueno, pues les platico que todo esto nace, yo creo que desde antes de que naciera. Realmente yo, si alguien vio la película Matilda, es una película de niños, que es una niña que nace en un lugar donde de a tiro no se halla, como dicen. Así fue mi infancia. Yo nazco en un lugar en donde desde niña siento que no pertenezco. Cuando tengo 11 años, mi mamá tiene un accidente de coche y se queda en coma. Mi papá es alcohólico, soy la hermana del medio y desde antes de eso sabía yo que, pues, no, yo siempre decía, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, esta familia mía, sinceramente, pues no hace matching conmigo de ninguna manera, ¿no? De todas maneras,
a pesar de que los primeros 11 años de vida míos son muy extraños para mí, cuando pasa el accidente de mi mamá todo cambia y no me pregunten por qué, pero yo me cargo el rol de ser la mamá de todos en mi casa. Entonces, soy la hermana del medio, tengo una hermana mayor, tengo un hermano menor, tengo un papá alcohólico que era el que venía manejando y se pone muy mal porque pues para él no es fácil lidiar con la situación de mi mamá, y tengo una mamá en coma. Entonces, pues de ahí, no sé, la vida me dio muchos talentos y saqué a mi familia adelante, aunque si mi familia me estuviera oyendo diría, pues lo hicimos entre todos, y yo no digo que no, pero también si mi familia me estuviera yendo en este momento diría, sí tienes razón, ¿no? Entonces, eso me hace, pues, buscar herramientas, ¿no? Porque no fue fácil, o sea, mi infancia fue muy complicada. Mi infancia fue un lugar donde me llevó a buscar afuera de mi casa cómo hacerle, ¿no? Y entonces, llegar a mi casa siempre era muy difícil, salir de mi casa siempre era como un halo de aire fresco. Entonces, mi lugar de refugio fue la escuela. Siempre brillé en la escuela, me encantaba estudiar, me encantaba leer, me encantaba aprender. Y entonces, siempre fui esta alumna que tenía un montón de preguntas, ¿no? Porque desde niña tenía preguntas muy profundas, quizá por mi situación, quizá desde antes, por eso les digo, no sé, porque creo que todo el mundo escogemos el lugar donde vamos a nacer para algo más profundo, ¿no? Para entender cosas que necesitamos aprender. Y entonces, bueno, pues desde niña creo que soy una persona mucho más madura, por lo mismo que tenía que tomar riendas de cosas mucho más complicadas. Y entonces esto me lleva a leer, a aprender y a independizarme, porque realmente pues fui muy independiente desde muy pequeña. Y pues una de las cosas que tenía muy claras era que yo quería una familia que no fuera como mi familia, ¿no? Yo quería una familia feliz. Entonces también eso me lleva a casarme muy joven, a tener hijos muy joven y a decir, ok, cuando ya tengo 3 hijos y ya había estudiado una carrera que era administración, yo quería ser médico, siempre me encantó trabajar para la gente, siempre me encantó servir. La verdad es que algo que, a pesar de toda la tristeza que había en mi familia, tenía como una familia materna muy alegre, entonces siempre hubo mucha alegría en mi casa. Tenía un papá muy musical, a pesar de sus asuntos, pues siempre hubo mucha música en mi casa. Entonces esas dos partes se las agradezco profundamente a la parte materna y a la parte paterna, porque a pesar de todas las otras situaciones complicadas, la música y la alegría fueron 2 cosas que me caracterizaron desde niña y que me hicieron sortear todo lo demás. Y la parte personal era la parte de la inteligencia, de la curiosidad, de las preguntas profundas, del aprender, del investigar por mí misma. Entonces, estos 3 elementos creo que me llevan a este punto en donde, pues, después de que me caso, después de que estudio administración, después de que no puedo estudiar medicina, y me involucro en algunos negocios, pero entiendo que no es lo mío, digo, ok, no, tengo que hacer algo que me apasione y me meto a estudiar psicoterapia. Y en este mundo de la psicoterapia y del trabajo personal, pues trabajo con mi persona, me doy cuenta de que tengo un montón de miedos atorados por mi historia del pasado y empiezo a escribir una tesis sobre la percepción del miedo, y en ese instante coincide que el doctor Joe Dispenza llega a San Luis Potosí a dar un workshop. Y entonces yo estaba inmersa en la lectura de mucho material para escribir mi tesis, y además pues ya también estaba reflejando mi historia de niña con la historia de ser mamá, y tenía otro montón de preguntas en mi cabeza, porque no quería hacer los mismos errores, ¿no? Y entonces, bueno, cuando eres mamá te confrontas con las historias de tus papás. Entonces, pues bueno, en ese instante todo se acomoda cuando escucho esta información y digo, wow, nadie tiene que ser víctima de su pasado. Y nadie tiene que estar atado a eso, sino lo puedes ocupar como un trampolín para ser libre, para crear un futuro. Y esto me apasiona y esto me hace darme cuenta de que había sido víctima de mi pasado durante mucho tiempo y que tenía que parar y podía empezar a ser creadora consciente de mi realidad. Y esto que me da la información de Dr. Joe Dispenza me hace empezar a darme cuenta que lo más importante es empezar a aceptar mi vulnerabilidad.
era una persona muy vulnerable porque sabía de antemano, porque ya estaba escribiendo mi tesis, que tenía muchísimo miedo, pero empecé a trabajarlo en mi cuerpo y empecé a darme cuenta que era lo que sucedía en mi cuerpo lo que me frenaba. Les digo, era como un campo de energía de Star Wars. Uno puede entender muchas cosas en su cabeza, pero si no sabe cómo manejarlas en el cuerpo, este campo de energía te va a seguir frenando y te va a seguir saboteando. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el que te está constantemente saboteando o limitando para darle instrucciones a la mente de que haga o no haga ciertas cosas. Y me di cuenta también con esta información de cómo podemos ser adictos a nuestras emociones. Cuando tienes un papá alcohólico, piensas que solamente eres adicto a las sustancias, como al alcohol, como a las drogas, como al azúcar, como a los medicamentos. Pero yo no sabía que podíamos ser adictos a nuestras emociones. Y entonces me di cuenta que en realidad todos somos adictos, porque nos clavamos en darle vuelta una y otra vez a nuestras historias del pasado para seguir enganchándonos en nuestras historias y hacer relaciones codependientes y seguir culpando a los otros de lo que nos pasa, en vez de empezar a ser responsables de crear una vida libre y de hacer lo que queramos. Y entonces, bueno, pues se oye muy fácil, pero realmente esto implica cambiar. Y cambiar siempre es incómodo. Entonces, aprender a incomodarnos es una herramienta increíble que desde el 2009 que empecé a hacer esto, a lo mejor un poquito antes, desde el 2008 hasta ahora, ha sido una práctica continua que me ha llevado, como dije el otro día, a darle vuelta 360 grados a mi vida una y otra vez. Y me dijo un amigo muy querido, oye Cristina, pero cuando das 360 grados la vuelta llegas al mismo lugar. Y le dije, sí, pero cuando lo haces en espiral, empiezas a evolucionar y de eso se trata la vida, de darle la vuelta 360 grados una y otra vez hacia arriba e ir haciendo lo que venimos a hacer esta vida, que es aprender. Y entonces, bueno, pues así fue como esta información me llevó a apasionarme con ella, me llevó a inscribirme por lo menos 1 o 2 veces al año a los workshops de Dr. Joe, hasta que en algún momento me decidí a empezar a trabajar con él de forma profesional, que fue en el 2015. Y de ahí, bueno, pues hasta ahora ha sido un gran honor poder ser parte de su staff. En algún momento fui parte de su staff, de las personas que trabajan como líderes de equipo dentro de sus workshops. Eso para mí terminó el año pasado, pero sigo trabajando como parte de sus trainers en NeuroChange Solutions, que es cómo llevar su información a empresas y organizaciones a través de una metodología muy padre que está plasmada en libros y en material audiovisual. Pero lo más bonito fue que desde el principio él y yo hicimos una relación de amistad y junto con mi familia, mi esposo, mis hijos, y fue como encontrar una persona con la que haces realmente una conexión energética y creamos como una gran familia con muchas otras personas en el mundo. Entonces para mí fue como encontrar finalmente un grupo de personas con los que sí me identificaba. Entonces de venir de una familia en la que nunca me sentí conectada a encontrar una familia extendida con la que me sentí conectada fue un gran regalo. Y eso para mí, wow, fue como sanar muchas heridas, ¿no? Fue como encontrar mi familia que yo escogí con mi esposo, con mis hijos, y además encontrar una familia extendida que me dio justo el amor, la pertenencia y la plataforma para poder compartirme con el mundo. Cuando hablas de esta plataforma, cuando hablas de encontrar esta familia, encontramos también que cuando hablas de este mundo que creó Joe Dispenza, al final del día estamos hablando de la creación de una metodología. ¿Qué fue lo que hizo ese sentido en ti y ese clic tan rotundo para que dijeras, wow, aquí conecto, aquí soy, aquí me encuentro y esta soy yo? Como ser humano, aquí estoy presente y de aquí voy a caminar.
Wow, perdón, y me emocionó decirlo, así que un minuto. Me emocionó muchísimo decirlo, porque para mí eso fue como mi herida más fuerte y fue como un gran momento para mí, ¿no? Gracias por Pues, compartirlo. sí, un minuto. ¿Qué fue? Fue vibración, fue resonar con alguien, fue realmente sentirlo, vuelvo a lo mismo, es el cuerpo, es darte cuenta que es electromagnetismo, es no tener que hablar, es solamente sentir, es encontrarte con alguien más allá de las palabras, más allá de pensar, ¿me explico? Así fue. Y es una sintonía magnífica y maravillosa porque Sí, es realmente lo que te hace sentir, lo que te hace vibrar y viene sí, desde lo más profundo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, yo traigo un mindset que no va en congruencia con nada, con lo que estoy viviendo a mi alrededor y de repente, ¡pum!, explota esto sí, con una persona diferente, con una metodología, con un todo. sí, Y entonces te envuelves en esto, te llenas de esto y empiezas a trascender y a caminar con esto, porque tú misma lo dijiste, empezaste a caminar esa espiral donde empiezas a trascender, empiezas a moverte y es un cúmulo de emociones que ya no solamente las dejas sentir, sino como hoy nos haces el favor, lo compartes con nosotros, nos haces sentirlo. ¿Y qué es esa metodología, Cristi? ¿Cómo funciona esa metodología? ¿Y porque ahí es donde vamos a entender realmente cómo fue que se dio este cataclismo, este shock entre tu forma de pensar y de esta metodología? Bueno, hoy no les vengo a compartir exactamente la metodología de Dr. Joe, porque pues eso lo hago en otro foro y ese no es este momento, pero lo que les vengo a compartir hoy es lo que yo he venido construyendo a partir de todo este caminar y es cómo empezar realmente a poder construir tu vida desde un lugar donde puedes autoobservarte separado del drama, de la telenovela, de lo que te sucede sin darte cuenta que tú vas creando tu propia vida, ¿no? Entonces, esto lo aprendo con él, aprendo con él cómo separar el crear tu vida siendo víctima de tu pasado y a diferencia de crear tu vida siendo completamente libre de hacer lo que tú quieras, ¿no? Y esto es toda la metodología que él me da, pero a la hora que yo lo entiendo, yo lo pongo en este curso que los invito a que se inscriban, porque vamos a sentir y de verdad que ya no me da pena llorar, antes me daba mucha pena llorar, ahora ya no me da pena llorar porque entiendo que nuestra vulnerabilidad es nuestro superpoder, todos en esta vida somos vulnerables, ¿no? Pero esta reingeniería de vida implica 3 pasos y en estos 3 pasos lo que vamos a hacer es, primero, autodescubrirnos. ¿Cómo? Observándonos con calma, o sea, porque realmente en estas 4 horas que vamos a tener nos vamos a regalar tiempo para nosotros mismos. Siempre que trabajo con las personas les digo, andamos allá afuera haciendo muchas cosas, pero no nos damos tiempo para estar con nosotros. Entonces, en estas 4 horas no van a venir a hablar conmigo, van a venir a hablar cada uno con ustedes mismos. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a hacer es darnos un espacio para autoobservarnos desde un lugar distinto y observar mi vida como si fuera un águila, como aquí estoy viviendo, pero me voy a separar, me voy a observar desde arriba. Entonces el águila cuando está desde arriba tiene una visión amplia de las cosas. Entonces imagínense que se sentaran con esta visión amplia y esta águila se sentara en su propio cine y viera su película de su vida y dijera, mira nada más que estoy haciendo aquí, ¿no? Pues en esta parte de la película soy el personaje principal. Mira, qué bien, me está gustando. Y en esta otra parte de la película estoy siendo el personaje secundario, en esta otra parte de la película soy el extra, en esta otra parte de la película estoy de florero, ¿qué estoy haciendo ahí, no? Y cuando nos damos cuenta de que podemos ser el observador, también nos damos cuenta que podemos ser el guionista, el director, el que pone la película y le edita, el que dice, cácaro, oye, córtale, esto no me está gustando porque ¿qué está haciendo otra vez este personaje en la misma escena una y otra vez? Como dirían
tropecé de nuevo y con la misma piedra. Y entonces dices, ah, caray, ¿por qué otra vez la misma escena, como la Rosa de Guadalupe, o una y otra vez llorando por lo mismo? Digo, no que uno lo haga, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene la oportunidad de cortarle a la película, pegarla y volverla a poner en el carrete, los chavos, ahorita les digo porque creo que todos son como de nuestra edad aquí en este Zoom, ¿verdad? Los chavos nuevos no saben de lo que estamos hablando, pero, pero me explico, o sea, cuando nos damos cuenta que nosotros tenemos la capacidad de hacer todos los roles de nuestra vida, ¿por qué no hacerlo junto con unas buenas palomitas en el cine de nuestra propia realidad? Y entonces es lo que vamos a hacer en la primera parte. Encontrar herramientas para poder observarnos desde este lugar en donde podemos editar nuestra propia vida. Y realmente eso implica un montón de incomodidad, porque, híjole, hay veces que no quieres darte cuenta que no estás ahí ya gratis, que estás ahí porque te pones tú, porque quieres, ¿no? Y entonces dices, ¿de verdad me está pasando esto porque yo me pongo ahí, porque yo lo decido? Y yo les digo algo muy honestamente. En este caminar mío, cuando yo me di cuenta que yo me había puesto de mamá de toda mi familia, porque pues yo levanté la mano a los 11 años, no me pregunten por qué, por eso les digo, de verdad no sé. Había una hermana mayor, había un hermano menor, había familiares, pero en el momento en que mi mamá choca, no sé, yo digo, yo voy. Ah, caray, digo, ¿por qué sigo haciendo lo mismo después de que han pasado 20 años, no? O sea, ¿quién dice que sigo teniendo la responsabilidad de cubrirles las necesidades a mis familiares? Cuando en realidad mi mamá duró 5 años con esta situación, pero ahora ella es una mujer sana y está bien, gracias a Dios. Y todo el mundo creció, fue a la escuela, hizo cosas, ¿no? ¿Por qué? Entonces te das cuenta que lo haces porque te conviertes en adicta a recibir atención a partir de ocupar ese rol. Y eso es realmente una decisión personal de la cual yo me retiré hace bastantes años y que requirió de mi parte incomodarme profundamente. ¿Por qué? Porque cuando yo me retiro de ese rol, pues al retirarme yo de ese rol, se reacomodan todas las piezas. Y al reacomodarse todas las piezas, pues hay mucha incomodidad de parte de todas las personas que estamos involucradas en esa relación, ¿no? Entonces, hay relaciones que se rompen, hay relaciones que se enojan, hay relaciones que se encantan, hay muchos cambios, ¿no? Y como les digo, los cambios son incómodos. Y si no entendemos esa parte, pues nos vamos a quedar atados a ser siempre personas que estamos repitiendo la misma historia una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, hoy les voy a contar mi historia porque me lo pide Luis Carlos, pero en este curso no les voy a contar mi historia, les voy a dar herramientas y se los voy a dar desde un lugar divertido. ¿Por qué? Porque a todos nos pasan cosas similares, a todos nos pasan que no nos damos cuenta cómo nos autolimitamos a través de repetir historias que no sabemos por qué hacemos. Y no sabemos por qué hacemos porque nos programan de niños. Y les voy a dar la ciencia que hay atrás, les voy a dar la ciencia de cómo es que nos programan de niños. Porque esto nos sucede a todos, nos demos cuenta de ellos o no, debido a que nuestro cerebro funciona de una manera específica. Nuestro cerebro es una computadora con la cual todos contamos y la cual funciona con frecuencias. Si por ahí alguien está con su micrófono abierto, les agradecemos que lo silencien. Por favor, creo que lo podemos. Bueno, Cristi, y mira, es bien importante, aquí era lo importante que todos te conociéramos perfectamente, sí. que sepan de dónde vengas, porque es bien importante saber que no eres alguien que nada más se hizo por hacerse, sino realmente hay mucho atrás de ti y realmente hay mucho aprendizaje en lo que vamos a ver contigo. Y yo me quiero poner como ejemplo de esto que comentas, porque cómo es fuerte cuando realmente te das cuenta y te haces presente en los momentos y realmente te incomodas y te sacas de tu zona de confort. Y te das cuenta de que lo que tienes no es porque alguien me lo puso en el camino o porque alguien me dijo o porque él me lo dio.
fue porque yo me puse ahí, fue porque yo he querido llegar hasta donde esté con base a lo que yo he aceptado en mi ser. Y yo puedo tener la creencia respecto a la creencia de todos, pero algo que no me gustaba a mí de mi iglesia es que me decía que había que ser pobre para llegar al cielo, ¿no? Y cuando yo conozco gente que tiene grandes oportunidades, que ha hecho cosas increíbles a base de esfuerzo, a base de trabajo, y que ayuda a muchísima gente. Entonces te das cuenta, desde esos pequeños paradigmas, cómo nos fueron a nosotros programando, cómo fuimos aceptando ese programa, y es tan importante el trascender. Y de verdad que no importa la edad, es darnos cuenta y trascender. Y hoy yo tengo esa oportunidad de darme cuenta cuando estoy hablando, de estar en el mismo momento en sintonía, de estarme escuchando para tener claridad desde otro espectro, verme y verme cómo estoy hablando, verme lo que estoy diciendo, para saber si lo que estoy diciendo o no es lo correcto, de acuerdo a mi forma de pensar. Y lo más interesante aquí es si estoy o no de acuerdo hoy por hoy con esa forma de pensar. Pero para eso hay que aceptar muchísimas cosas. Y todo esto es lo que nos va a estar incomodando. Sí. Entonces, a mí me encanta que nos puedas tú llevar de la mano para hacer este ejercicio y estarnos visualizando desde otra perspectiva, porque realmente lo que tenemos que sacar es de nuestro interior, y lo que tenemos que cambiar es en nosotros mismos. Exacto. Entonces, sí, exacto. Es un proceso de aceptación, y lo que tenemos que aceptar principalmente es que somos creadores. Entonces, cuando aceptas que eres creador de tu vida y tienes un caos afuera, fue lo que me pasó a mí, dije, pues todo este puerquero lo hice yo. Ah, caray, ¿no? Y entonces te tienes que poner la pila y como pues agarrar la escoba y el recogedor y empezar a barrerle, porque pues el puerquero lo hiciste tú, ¿no? Y entonces el punto es, ¿dónde está la escoba y dónde está el recogedor? ¿No? ¿Cómo se hace? Y esa es la parte práctica, y eso es lo que a mí me apasiona darle a las personas, porque una cosa es entenderlo y otra cosa es empezar a barrer, ¿no? Una cosa es aceptarlo y decir, sí, sí, tengo un puerquero en mi casa, ok, ya está, Luis Carlos, ya vi, pues aquí vivo, no es nuevo, ¿no? Pero la otra es empezar a barrer, ¿no? Y entender cuánto tiempo me va a tomar hacerlo, y dónde voy a echar todo el porquero que saque, ¿no? Y cuáles van a ser las implicaciones de sacarlo, y quién se lo va a llevar, qué camión de la basura, el normalito o el del reciclado, ¿no? Entonces, estas son las partes que nos vamos a divertir juntos aprendiendo en este workshop de reingeniería de vida, porque de verdad les digo, la vida es para disfrutarla aprendiendo juntos. O sea, podemos contar dramas muchísimos, porque todos tenemos. Créanme lo que además de hacer esto, doy terapia y oigo dramas continuamente. O sea, todos tenemos una cantidad de historietas que contarnos unos a los otros, pero si nos clavamos en eso, no vamos a avanzar. Lo que tenemos que entender es cómo le vamos a hacer para empezar a dejar de tener tanto drama y empezar a ocuparlos para construirnos a nosotros mismos, porque si no, ¿cuál es el punto de tener tanto drama? ¿No? ¿Te hace sentido eso? Sí, totalmente. Y fíjate que ahorita que ibas platicando de este tema, algo que me dio un vuelco en mi cabeza y que me hace, como se dice coloquialmente, que me caiga el 20 o el breve flachazo del obvio, es ¿cuántas veces no nos han dicho acéptate como eres? Sí. Y ¿Y quién lo hace? Sí, uno es ¿quién lo hace? Y dos es ¿me quiero aceptar realmente como soy? ¿O quiero cambiarme de cómo soy? ¿O quiero cambiar a esta persona? ¿Qué más quiero? Porque luego dices, quiero tantas cosas en la vida, quieres tantas metas, tienes tantos objetivos, pero estás aquí sentado. Me encanta lo que pones, porque creo que es ambas, ¿no? Aceptarte no implica que no vayas a cambiar. Y eso también es parte muy importante de lo que vamos a especificar en este curso.
Yo siempre pongo al río como la mejor metáfora de la vida. La vida es un río. ¿Qué le pasa al río cuando se estanca? Ayúdame, Luis Carlos. ¿Qué le pasa a un río cuando se estanca? Cuando un río se estanca, se empieza a podrir, empieza el agua a oler mal, la vida empieza a perderse, se empieza a morir. Exacto. Eso es lo que pasa en un río. Exacto. Entonces, es lo mismo lo que le pasa a nuestra vida cuando nos rigidizamos. Cuando nos ponemos rígidos. ¿Y qué es ser rígido? Es querer siempre estar alegre o querer siempre estar triste. O sea, la gente piensa que la gente rígida es la que siempre está como amargada. No. Yo conozco gente que siempre está siendo perfecta y, ay Dios, yo siempre soy positiva, ¿no? Y eso también es ser rígido. Entonces, cuando yo les digo, las emociones son como un abanico, las que llamamos positivas o negativas, no me importa, todas son emociones y todas tienen un sentido en la vida y hay que aprender cuándo y cómo utilizarlas. Entonces, las emociones que llamamos negativas son para cortos periodos de tiempo, vamos a explicar eso también. Las emociones que son positivas son para largos periodos de tiempo, pero todas tienen una finalidad en la vida. Y cuando aprendemos a utilizarlas correctamente, entonces no nos rigidizamos, porque aprendemos que es sano enojarse, aprendemos que es sano frustrarse, aprendemos que es sano estar triste, aprendemos que es sano de repente decir, ay, mira, sentí odio, sentí envidia, pero ¿para qué sirve? No para quedarte clavado ahí, sino para darte cuenta que estás teniendo un proceso personal y cómo poder utilizarlo como una brújula para recapitular tu camino, no recapitular, perdón, ¿cómo se dice? Para cambiar la flecha. Para cambiar, así me fue la palabra, pero me explico, para decir, por ahí no. Es como el miedo, si te está quemando el fuego, es para sacar la mano, para eso sirve, ¿no? No para quedarte ahí. Entonces, todas las emociones que no disfrutamos son para cortos periodos de tiempo, para que te digan, como una brújula, para allá no es. ¿Por qué? Porque no se disfruta. Hello. Y las largas son a largos periodos de tiempo para decirte, por ahí sí es, vas muy bien, síguele por ahí, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, ¿no? Vamos a decir esto de una manera mucho más lógica para que lo podamos aplicar a cualquier situación de vida, que es el punto de este curso, que sea tan claro que lo puedas ocupar en cualquier situación de vida y en cualquier situación de negocio también, no nada más de vida. Pero, y que hablar de condición de vida es hablar de todo, ¿no? Claro. La condición de negocio está. Pero algo que hemos comentado mucho aquí durante las charlas, Cristi, es que somos seres humanos y como seres humanos somos sentimiento. Exacto. Entonces, si no estamos en control de nuestros sentimientos, pues entonces las decisiones que llevemos a la casa o que llevemos al negocio van a repercutir para bien o para mal. Y no estamos aquí para juzgar qué es bueno y qué es malo. Simplemente es que todo causa de acción tiene una de reacción. Y eso es muy, muy trascendente, muy claro. Y el otro punto que también me hace mucho eco y mucho sentido con lo que tú estás comentando es que cuando pasa algo, por ejemplo, la situación de nuestro querido Rodolfo, que lo perdimos, que ya trascendió, que ya está en una mejor vida, el hecho de que él parta a esta trascendencia de vida, a nosotros nos causa un dolor. Pero está en nosotros el sufrirlo o está en nosotros simplemente sentir el dolor y seguir adelante. Entonces, ese es otro tema tan profundo. Tengo tanto que decir al respecto que creo que no voy a decir nada en este momento, pero el dolor es algo que ningún ser humano va a vivir sin sentirlo. El punto es entender para qué existe el dolor. Así es. ¿No? Y cuando perdemos a alguien en la vida física, lo único que puedo decir es que nunca lo perdemos en la vida espiritual. Entonces, cada quien tendrá sus creencias al respecto de este tema, pero lo que sí es que también hoy vivimos en una época histórica de nuestra especie que nos muestra con máquinas y con datos duros lo que Einstein nos explicó, que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y lo que les voy a explicar también en este curso es que por qué y cómo es que somos energía. Así es que todos somos energía y obviamente nuestro queridísimo amigo Rodolfo es energía y por lo tanto como es energía no se destruye, simplemente se transforma y él simplemente trascendió, se transformó. Donde crean o quieran ustedes creer que él está, solamente se transformó. Así es que se fue su cuerpo físico, pero Rodolfo por aquí anda y yo lo único que puedo decir es que aunque no tuve el placer de conocerlo en vida,
lo estoy conociendo ahora a través de este momento en el que estoy participando para él y su familia, y creo que nos acompaña y le agradezco que esté siendo padrino de que esta información le va a llegar a muchas personas que lo necesitan para continuar otro camino de vida, ¿no? Entonces, regresando a lo del río, la vida es como agua que fluye. Y Rodolfo nos está ayudando a que el agua de muchas personas fluya y fluya libremente y fluya para que esa agua sea brillante, para que esa agua sea pura y no se estanque y no se pudra y no huela mal, porque esto que es lo que pasó en este 2020 con esta situación en la que él trasciende, que el agua de muchas personas se atoró. Entonces, este curso va a ser que a partir de este autodescubrimiento, después vamos a hacer el rediseño, o sea, vamos a ver la vida de las personas como, ok, ya tengo esta nueva visión de quién puedo ser, ahora quiero ver cómo puedo ver mi vida como si fueran piezas de un rompecabezas y, ok, la tengo aquí, ahora cómo la puedo armar de una manera distinta, porque eso es la reingeniería, armar algo completamente nuevo a partir de lo que ya tengo. Y entonces vamos a armar una nueva yo, un nuevo yo a partir de lo que ya soy, con todo lo que ya he aprendido, con toda mi sabiduría, con todo mi caminar, pero de una manera en la que me haga sentir como una nueva persona, más libre, más empoderada, más con ganas de seguir fluyendo. Y una vez que hagamos este rediseño, vamos a aprender cómo, si practico las herramientas, va a ser un camino de evolución continua. Y eso es lo que vino a ser el alma humana. Eso es lo que está haciendo el alma de Rodolfo en esta transición. Evolución continua. Porque la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Así es que, gracias, Rodolfo. No, hombre, qué sabias palabras, Cristi. Y de verdad que ahorita, si algo necesitamos con todo lo que hemos vivido en esta generación, nadie pensábamos que íbamos a pasar por una situación como esta pandemia mundial, donde a todo mundo nos pegó y a todo mundo nos afectó. Pero cómo estamos preparados para poder confrontar cada situación de la vida, eso es lo que marca el cambio y la diferencia. Y por eso es tan importante invitarlos a todos a tomar este curso, porque es eso, es una preparación para la vida. Y no importa la edad que tengamos, No. de verdad que siempre hay oportunidad de hacer cambios y cambios oportunos, porque esto se trata de seguir trascendiendo y de seguir viviendo, pero viviendo felices, con lo que la felicidad conlleva. Claro. Y para eso tenemos que encontrarnos y entendernos y transformarnos también nosotros. Está por terminársenos el tiempo, Cristi, y me gustaría abrir un poco, porque seguramente va a haber preguntas y va a haber algunas dudas y algunos comentarios. Claro que sí. Al respecto. Entonces, me gustaría que me dijeras 3 puntos principales de lo que vamos a ver en este curso y qué es lo que se va a llevar cada uno de nosotros al final de este evento. Bueno, se van a llevar a una claridad de quién somos como un mapa. O sea, les vamos a dar el mapa de cómo estamos construidos, cómo vamos a ocupar la manera en la que estamos construidos para crear y cómo a partir de este rediseño que van a hacer, se van a llevar a herramientas para practicar. Entonces va a ser algo realmente con mucho sentido común y con mucha lógica para practicar sin necesidad de nada, excepto voluntad. Excelente. ¿Dónde crees que donde más fuerte esto nos va a ayudar a nosotros como personas, como empresarios? ¿Qué es lo que más vas a mover? Pues yo creo que se nos va a abrir el corazón. O sea, la verdad es que las personas estamos atoradas en la mente y todo lo queremos resolver con lo que ya conocemos. Y cuando aprendemos a abrir nuestro corazón, nos damos cuenta que es exactamente en lo que no conocemos en donde está la esperanza. En abrirnos a lo desconocido es donde está lo nuevo. Entonces, si queremos resolver todo desde lo que ya conocemos, pues vamos a obtener más de lo mismo. Y así es como damos vueltas una y otra vez en el mismo círculo, pero en el mismo plano. Y es cuando la gente quiere dar vueltas en 180 grados y llegar a un lugar distinto, pero estás en el mismo plano. Lo que queremos es ascender. Entonces, realmente
vamos a cambiar completamente la perspectiva de lo que es posible como especie, porque no somos seres lineales, somos seres multidimensionales, que tenemos capacidades extraordinarias. Vamos a despertar ese poder que está dentro de nosotros a través de eficientizar el uso del cerebro y del sistema nervioso. Hay capacidades que están dormidas dentro de la mente humana. Les voy a dar la ciencia que está dentro y cómo despertarlo. Magnífico, magnífico. Pues bueno, ella es Cristina Puga y ella va a estar hablando con nosotros sobre lo que es la reingeniería de vida. A partir de este momento puedes abrir tu micrófono para que si quieres hacerle alguna pregunta puntual a Cristi, en este momento la puedas llevar a cabo, o si lo quieres escribir en el chat, de igual forma ahí lo puedes hacer y ahí te podemos leer. En este momento estoy poniéndoles en el chat la liga donde pueden inscribirse a este curso de reingeniería de vida. Acuérdate que por un lado vas a llevarte un curso realmente fabuloso y formidable que te va a ayudar a transformar tu vida de una forma increíble, pero por otro lado también vas a estar aportando y apoyando a la trascendencia de nuestro amigo Rodolfo, con que todo lo que vamos a reunir va a ser para poder apoyar a su familia en estos momentos tan difíciles. Entonces, por favor, si tienes alguna pregunta, algún comentario, este es el momento. Y como les comento, ya en el chat está la liga para que te puedas escribir. Anímense, pueden preguntarme lo que quieran. Total, si no, les digo que no les contesto ya. Algo que me he dado cuenta es que de repente en este grupo somos un poco tímidos. No, yo creo que no es en este grupo, Luis Carlos, yo creo que es en general. Las personas estamos así como que, ay, qué pena preguntar en público, ¿no? Y es otra parte de mostrar nuestra vulnerabilidad. Por eso les digo, pregunten, no hay pregunta equivocada ni hay pregunta que esté mal. Yo creo que siempre está padre poder abrir esto a más y más personas. ¿Cuál es el primer paso? Que por ahí pregunta, déjame ver, Luis Fernando, hola, gracias por preguntar. ¿Cuál es el primer paso que recomiendas para romper conexión con nuestros sucesos negativos en el pasado? El primer paso es realmente darte cuenta quién eres. Y cuando te das cuenta que tú eres el creador de tu vida y que esos sucesos con los que estás conectado no tienen más que... O sea, realmente el primer paso es autoobservarte. O sea, definitivamente es el primer paso si es lo que me estás preguntando. Y el segundo paso es que cuando te autoobservas, tienes que decidir qué quieres hacer con esas conexiones. Porque siempre eres libre de cortarlas. Y cortarlas va a implicar quizá a veces dolor. Entonces va a implicar sentir. Yo les voy a decir algo así. Ahorita ya que estamos aquí neteando, honestamente yo tuve que romper con personas muy cercanas a mí de mi familia porque me di cuenta que tenía relaciones muy tóxicas con ellos. Y esto me llevó a alejarme de ellos durante muchos años. Después, con algunos de ellos, me volví a reencontrar, pero jamás volví a tener la relación de la misma forma en la que la tenía antes, porque no era sana. Entonces, ahora tengo relaciones con ellos mucho más sanas, pero no tan cercanas, porque no era bueno para mí. Ahora tengo relaciones mucho más cercanas con personas que, digamos, no son de mi familia original, digamos, los voy a decir tal cual, ¿me explico? Y entonces para muchas personas es muy raro porque es como, ¿cómo si era tu mamá? ¿Me explico? Y digo, para la mayoría de las personas esto es completamente no aceptable. Y yo les digo, ¿qué tiene que pasar entre tu familia para que entiendas qué es sano para ti? Voy a decir algo muy fuerte, ¿no? Perdóname si digo algo muy fuerte para contestar tu pregunta, pero yo les digo, si, no es mi caso, este no es mi caso, ¿no? Pero cuando lo veo en terapia, les digo, si tus papás te golpean, si tus papás te violan, ¿sigues ahí? Y algunos me dicen sí, algunos me dicen no, pero hay gente que me dice sí, ¿eh? Sí, porque son tus papás. Y yo digo, ¿de verdad? ¿De verdad te quieres tan poquito a ti mismo que soportas que te lastimen de esa manera nada más porque traen aquí una banda que dicen, soy tu mamá, soy tu papá? Y es la parte que la gente está programada, que tienes que soportar una cantidad de, yo diría, faltas de respeto a ti mismo por un rol. Y es ahí donde
no te ayudas a ti mismo. Entonces, bueno, es todo un tema, vuelvo a lo mismo, vamos a ir desmenuzándolo de manera en que le haga sentido a la mayoría de las personas de forma general. Después, para algo así tan profundo, pues necesitamos un proceso más terapéutico, pero sí te digo que el primer paso es autoobservarte, darte cuenta que eres libre de romper cualquier conexión que no te sea sana, de la manera en la que sea sana para ti, a partir de amarte a ti misma, si esto hace sentido. Ok. Cristi, nos comenta por aquí Vicente Camino desde Perú. Hola, la reingeniería de cada persona es diferente. ¿Cómo crees que vamos a actuar frente a nuestros problemas, pero en un modo general? Digamos, ¿hay reglas generales? ¿Crees que hay algo en general que hacer o cada uno debe de hacer su propia reingeniería? Gracias. Ok, gracias. Muy buena pregunta. Les voy a dar obviamente un mapa general que le va a funcionar a todos. El mapa de la reingeniería, como vuelvo a lo mismo, el mapa más general es autodescubrimiento, rediseño y práctica. Ese es el mapa súper, súper general. Obviamente los vamos a desmenuzar dentro del workshop, pero cada quien va a tener que hacer su propia reingeniería porque cada quien es único y cada quien tiene su propia problemática, cada quien tiene su propia visión y cada quien es libre de crear su propio futuro. Excelente. Comenta Verónica, gracias. Es un tema muy importante y de mucho pensamiento. Gracias, Vero, sí, de muchísimos. ¿Sabes qué, Cristi? Que de verdad que empato mucho con lo que acabas de comentar también, porque cuando yo decidí empezar a darme cuenta y a darle valor a los que me rodean, cómo cambió mi forma de vida. Y lo más interesante de eso es que yo estaba aferrado a querer tener cierto tipo de amistad o a querer estar ligado a una parte de la familia que me hacía mucho daño. Cuando me di cuenta realmente, cuando estuve realmente presente, cuando vi lo que yo estaba generando, a partir de eso dije, no, esto tiene que cambiar, ¿no? Y cómo tan simple con ese cambio y estar buscando otra gente de pensamientos positivos, de pensamientos diferentes, fue una vuelta tremenda a mi vida, fue una forma de pensar diferente. Y eso no significa, como bien dijiste, el que los deje de ver o el que deje de tener contacto, pero es a partir de una forma y una dinámica diferente desde mi persona. Y eso cambia mucho. Ernesto, puedes abrir tu micrófono, tienes levantada la mano, adelante, puedes hacer tu comentario o pregunta. Gracias Luis. Cristina, buenos días Luis. Hola Pues, Ernesto. Hola pues Ernesto. fíjate que la cuestión esta de volar y verse desde un nivel en una dimensión en la que uno pueda percibir las cosas que tiene. Me hizo sentido ahorita que lo platicaste porque pues Luis Carlos me conoce ahí en las muchas pláticas que hemos tenido y yo vengo de una cultura en la que tienes que estudiar pues para trabajar y tener el mejor, el mejor empleo para tener el mejor sueldo, ¿no? Y hasta hace unos años todavía era empleado y tenía una función en una empresa en la que yo pensaba que estaba, no pensaba, aporté muchas cosas y hicimos muchas cosas para favorecer y mi sentido siempre fue ver cómo favorecía, pero no veía cómo me favorecía yo, ¿no? Ok. Es una situación de ese tipo, entonces al momento que termina la relación comercial, pues yo digo, bueno, pues ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué voy a hacer? Y había una parte de mí que no la había visto, que era la posibilidad de poderme volver emprendedor. Cuando ahorita que te oigo que dices que poder deshacerse de las cosas que uno tiene encima, desapegarse de la idea de ser siempre empleado y encontrarte con el terror de cómo vas a emprender con lo poco y las pocas herramientas que tienes. Verdaderamente es una escena pavorosa, es una escena pavorosa y al encontrarme con la idea esta y enfrentarla, es un redescubrimiento para mí, sobre mí, valga la redundancia, ¿no? Es Claro. un redescubrimiento que te ayuda a ver las muchas formas en las que te puedes abrazar, en las que te puedes dirigir, en las que puedes poner el papel diferente en la película y cómo puedes tú tomar
las diferentes acciones sobre lo que estás haciendo, que a veces puedes fallar, a veces estás a punto de derrotarte, pero viene la parte en el papel de la película en que dices, no, ahora es el papel de impulsarte y vámonos para adelante. Es muy hermoso lo que estás platicando, Cristina. Te felicito. Me hizo sentido lo que dijiste y ese es el comentario derivado de ahí. Y si me permites, Ernesto, gracias por compartirme tu historia. Cuando la cuentas, si me permites ocuparla un minuto. Sí. Cuando tú te das cuenta de el terror que se siente de aventurarte hacia lo desconocido que para ti es emprender, te das cuenta de que ese terror se siente en el cuerpo y en tu Sí. cuerpo se siente de alguna manera específica. Y la reflexión que quiero pasarle a todos los que nos escuchan el día de hoy es que para todos eso se siente en algún lugar de su cuerpo. Sí. Y cuando nos damos cuenta que eso que sentiste tú cuando lo pusiste en la parte de emprender una historia profesional, en la parte profesional, ¿no? Porque esto es emprender un camino de ser completamente independiente a la hora que estás llevando un negocio. Para otros es en otra área y cada ser humano viene a hacer eso en alguna área de la rueda de la vida. Y entonces es esta parte en donde digo, ok, esto que siento en el cuerpo, a lo mejor lo sentía de niño cuando me regañaban, a lo mejor cuando se burlaban de mí, a lo mejor, y esto es lo que me limita. Entonces, ¿en qué otra área de mi vida o en qué otra historia sentí esto y me bloqueé? Y ahora lo estoy sintiendo cuando estoy teniendo que lanzarme a emprender mi negocio. ¡Wow! Y entonces esto es lo único que me limita de ser la mejor versión de mí mismo, porque no es el negocio. Es que a mí cuando tengo que emprender un negocio siento esto. ¿Qué tal que yo no sintiera esto cuando emprendo un negocio? Pues sería a lo mejor, no sé, Richard Branson, ¿no? Porque pues, se me hace súper fácil, voy y hago cosas y no me importa, no siento nada, ¿no? Pero el punto es que es complicado para cada ser humano hacer las cosas que nos hacen disparar el sistema nervioso de la manera en la que nos sobrepasa. Y para cada persona es distinta. Entonces, nomás los invito a que se den cuenta en qué área de su vida les pasa esto. Porque si nos familiarizamos con la sensación y aprendemos técnicas para poder manejarla, entonces nos convertimos en invencibles porque decimos, ok, aquí viene esta situación, órale, échale, aquí voy y nada nos frena, ¿va? Nos comenta también Vicente, Cristi, a mí también me has hecho sentido lo que dices y creo que debemos liberarnos de los pesos que tenemos en la espalda, en todo sentido. Creo que eso es hacer una reingeniería personal. Gracias. Muchas veces le digo a las personas, ya te puedes quitar ese backpack lleno de piedras que traes ahí. Y me dicen, ¿cuál backpack? Y yo, Dios, ese. Y me dicen, ay, de veras, ni me había dado cuenta. Y luego le digo, y la mitad de las piedras esas que traes cargando ni siquiera son tuyas, las traes de otra gente. Ya échalas para afuera, dale. Es correcto. Sí. Cristi, hemos llegado al tiempo y bueno, tenemos que continuar. Te agradezco muchísimo. Quiero respetar tu tiempo. Ya nos excedimos del mismo. Igualmente. Pero de verdad, de todo corazón, por lo maravillosa persona que eres, independientemente de lo profesional, gracias por compartir, gracias por hacernos sentir y gracias por hacer que en estos momentos, todavía previo al taller, nos hayan caído esos breves flachazos del obvio, que ya a partir de este momento nos permiten tener un cambio en nuestra vida. Gracias, Cristi, de verdad, y yo espero que todos se animen y se inscriban a tu taller y nos estemos viendo por ahí con el favor de Dios para que podamos aprender más y que podamos hacer realmente esta reingeniería total en nuestra vida. Muchísimas gracias a ti, Luis Carlos. Gracias a todos los que se conectaron y los invito a que si les gustó esta probadita o esta charla mañanera, que la verdad no se vea ni qué íbamos a platicar, pero abierta a que me hagan llorar en público otra vez. Les inviten a sus amigos y se traigan a personas que crean que se puedan beneficiar de esto. El punto es solamente compartir
para que todos podamos crecer juntos. Y Y gracias sobre por todo aportar. eso, Sí, sí, y lo que acabas de decir es extraordinario. No nos lo quedemos nosotros. Esto es algo para compartir. Invitamos a quien nosotros podamos hacerlo. Incluso los invito a hacer una cadena de favores en la cual nosotros digamos, oye, esta persona lo necesita tal cual, igual que yo. A lo mejor es tu pareja, a lo mejor es un amigo, a lo mejor es tu hermano, a lo mejor es tu papá. Invítalo. Esto no tiene un costo mayor a $50. Estamos hablando de 1,000 pesos mexicanos. Entonces, caramba, te los gastas en frituras, te los gastas en unas cervezas. Hoy vas a realmente invertirlo en ti y lo puedes invertir en darle un gran regalo precioso a alguien más e invítalo a que aquel que tú le estás haciendo este favor de regalarle este curso y este taller tan maravilloso, haga lo mismo invitando a alguien más. Convirtamos esto en una cadena de valor, una cadena de favores. Cristi, de verdad, nuestro cariño y nuestro corazón contigo. Gracias y te vemos en el taller próximamente. igualmente, saludos a todos, que tengan una mañana extraordinaria. Bye, bye. Gracias Cristi, y gracias a todos por haberse conectado. Les dejo todo nuestro cariño. Y bueno, como les había comentado, este taller en particular es en beneficio a nuestro querido amigo Rodolfo, que ya se adelantó en el camino, y que aquí la intención es poder apoyar a su familia. Oye, ¿por qué en este particular es apoyarlo? Como les comenté, a lo mejor no todos tuvimos la oportunidad de ver esa situación, pero Rodolfo, bueno, se nos adelantó en este camino a razón de COVID y desgraciadamente por una condición física que tenía, no tenía seguro de gastos médicos. Esto hizo para su familia y para él los gastos estaban muy altos. Entonces es momento de dar un poquito de nosotros, compartir. Que tengan una bendecida mañana y los dejo con Rodolfo para que ustedes también puedan tener un poquito más de él. Muchísimas gracias y bonita mañana. El hombre muy cortés, muy cordial, Pero al terminar ese tour, pues termina pues ahí en una cúpula que tiene la universidad, donde hay unas pinturas de Orozco, de Clemente Orozco. Ya ven que se pinta rojos, negros, muy fuertes, ¿no? Entonces pues terminó ahí y pues todo el mundo volteamos para arriba y también este señor volteó y empezó a chulear las pinturas, ¿no? Y dice él, oye, qué fuerza, mira nomás, qué colorido, qué hermosura, todo esto. Venía de ver unos Picassos originales. Y pues ya nos retirábamos y pregunta el hombre, bueno, en ese tiempo era un joven, oiga, ¿y en qué año fue pintado esto? Silencio, como 3 segundos de silencio, pero ese silencio embarazoso, ¿no? Entonces, ¿en qué año fue pintado? Pues Orteza Real se pintó en noviembre de 1934, cuando don José Clemente Orozco ya tenía la mano izquierda, porque la había perdido con un fulminante. Eso es cierto, ya no tenía una mano. Y alguien me pregunta y dice, oye, ¿cómo sabías la fecha? Le dije, ¿qué voy a andar sabiendo? Pues se la acabo de inventar Pero pues hay que le cheque, ¿no? En ese tiempo no había Google, entonces no había manera de checar. Entonces, pues ahí cuando les pregunten ustedes contesten, ya luego vemos, ¿no? Pues bueno, así nos quedamos con Rodolfo. Que tengan una muy bendecida mañana y no se olviden, nos vemos el próximo viernes en Mundo Pirotec. Bendiciones para todos y feliz mañana. Hasta luego.